tumores benignos y tumores malignos, para empezar, ¿ya? ¿Cuáles son los más comunes? Los tumores benignos, que son más frecuentes, de lejos. Y los tumores malignos no son tan infrecuentes, pero cuando vienen, tienen su orden. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente? La metástasis. Es el tumor maligno más frecuente, metástasis. ¿De dónde viene la metástasis? El lugar más común es la próstata, segundo la mama y tercero tiroides, ¿ya? Entonces, pacientes con cáncer de próstata pueden dar metástasis hacia columna lumbar, ¿no? Generando pues un tumor óseo a nivel vertebral, ¿ya? O a cadera, o a acetábulo, o a pelvis, ¿no? Pero da metástasis. Luego también la mama, y luego también la tiroides, el tumor tiroideo, ¿ya? Y si hablamos de tumores primarios, el más frecuente es el famoso mieloma múltiple, ¿ya? Que es un tumor básicamente que se da a nivel de células planas. Segundo, el osteosarcoma. Tercero, el síndrome de Ewing. Y cuarto, el condrosarcoma, que lo veremos ya más detenidamente, ¿no? Pero obviamente no son tan frecuentes, menos mal. Entonces, aquí tenemos un esquema de los tumores benignos. Ustedes se dan cuenta, la mayoría de ellos se dan a nivel de la rodilla. Y tenemos pues al tumor primario más frecuente, que es este de aquí. El tumor primario más frecuente es el osteocondroma. El osteocondroma es de crecimiento lento generalmente y muy poco maligniza, el 0,1%, incluso hasta menos. Por eso es como benigno. Es una excrescencia que se da a nivel de la tibia posterior o también del fémur distal, ¿ya? A veces genera síndromes de compresión, o sea, aprieta la piel y hay que operarlos. ¿Qué se hace? Se hace un pequeño bordaje a este nivel, por ejemplo, se hace en la pierna, y se entra con un cincel y un martillo y se quita el osteocondroma, ¿no? Es benigno en el 99,9%, ¿ya? El segundo tumor benigno más frecuente es el quiste óseo simple. El quiste óseo simple tiene más o menos de frecuencia entre los 5 a 20 años. A veces cura espontáneamente, acá pongo el fénix porque he venido, y uno de los lugares más comunes es el húmero, ¿ya? El húmero. Y otro también la tibia, como pongo aquí, la tibia, ¿no? El peligro de este tumor es que adelgaza la cortical y puede provocar una fractura patológica, ¿no? Pero es un tumor completamente benigno. A veces aparece y lo encontramos incidentalmente porque no da ningún tipo de sintomatología y luego cuando volvemos a tomar ya no hay el quiste. Entonces puede desaparecer, ¿ya? Luego también tenemos al condroblastoma, que es un tumor que se produce más o menos entre los 5 y 25 años. Es un tumor de origen cartilaginoso y es un tumor que respeta la fisis, o sea, no pasa la fisis. Esta es la fisis de crecimiento. El tumor se queda ahí, en la fisis, ¿ya? No pasa la fisis. Tiene características de aspecto algodonoso, me pongo un algodón acá, ¿ya? Entonces, si no pasa la fisis, este condroblastoma es de prioritario en paciente pediátrico, en niños o adolescentes que todavía tienen fisis, ¿ya? Pues el condroblastoma es básicamente de paciente pediátrico. Luego tenemos al tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes es un tumor que es benigno, pero tiene un comportamiento agresivo. Es un tumor muy incapacitante cuando es muy extenso. Se da básicamente entre los 20 y 40 años, ¿ya? En contraposición con el condroblastoma. Cuando lo vemos en una radiografía no lo podemos diferenciar radiográficamente, solamente lo diferenciamos porque uno no pasa la fisis y el otro sí la pasa. No respeta la fisis, pasa la fisis, ¿ya? Este tumor es básicamente en mayor frecuencia en mujeres, ¿ya? En mujeres. Y lo malo es el tumor que recidiva, es decir, yo lo opero, le quito el tumor, ¿ya? Le quito el tumor y luego pues a los 2 años nuevamente hay una impronta muy pequeña y puede crecer. Entonces lo malo es que ese tumor recidiva, ¿ya?
Ese tumor se encuentra básicamente en radio distal, en fémur distal, por ejemplo aquí, ¿no? Ponemos aquí, en tibia proximal, en radio distal, en peroné, en cabeza de peroné, ¿ya? En fémur proximal. Los lugares más comunes son estos, ¿no? Tibia proximal, fémur distal, radio distal, cabeza de peroné y fémur proximal. Son los lugares más comunes. Y este tumor es tan fregado, es tan agresivo que a veces también te da metástasis, te da micrometástasis. ¿A dónde? A pulmón. Cuando este es muy avanzado, sacamos una placa pulmonar y vemos que hay microimprontas del tumor de células gigantes. Ese tumor de células gigantes, cuando se pone a veces en radio distal o a nivel de la mano, los dedos, se llama tumor de células gigantes de la vaina sinovial, cuando se pone a nivel de la cápsula articular, ¿ya? De los dedos. Listo. Otro tumor benigno importante es el encondroma. El encondroma es un tumor que está dentro de la diáfisis, básicamente en mayor frecuencia de los dedos, ¿ya? De los dedos. Es un tumor que básicamente está en el 90% en los dedos de la mano, ¿ya? El famoso encondroma. Es benigno y como todos los de aquí, y se da entre los 20 y 30 años, ¿ya? Cuando es una enfermedad múltiple, también se llama la famosa enfermedad de Ollier, y solamente el 2% de ellos malignizan, ¿ya? Cuando tenemos solamente en un dedo o en una falange, pues si no molesta, si no hay dolor, no se le hace nada, solamente es observación, ¿ya? Luego tenemos también al quiste óseo neurosmático. Este quiste óseo neurosmático se da en paciente también joven, de 8 a 20, 25 años, ¿ya? A veces se asocia con un trauma anterior y este quiste, cuando lo operas, sangra demasiado, ¿no? Sangre es porque es como un aneurisma, ¿ya? Es como un aneurisma, es como un enmarañado y que ha destruido el hueso, ¿ya? Entonces, es la característica del quiste óseo neurismático. El fibroma no osificante es un tumor que no es tan común, ya se da más o menos en pacientes, perdón, de 8 a 20 años, al igual que el quiste óseo neurismático, y en muchas veces desaparece cuando el paciente es adolescente, ¿ya? Pero no es muy común. Y por último, pero no menos importante, el tumor que se encuentra a nivel de la diáfisis, el famoso osteoma osteoide. Ha venido también regular preguntado. Es un tumor que es de característica de dolor nocturno, es un dolor en la noche, que cede o que calma cuando el paciente les das aspirina o AINES, ¿ya? Es un tumor que se da en la diáfisis de fémur y tibia y se caracteriza porque tiene como un nidus de contenido gelatinoso, ¿ya? La frecuencia de edad es entre los 20 a 30 años. Es un dolor cuando a veces el niño te dice, o el paciente de 15 años te dice, me duele la pierna, y no le das importancia, vas al pediatra, quizás si tiene 10 años, vas al pediatra, le sacas no le dices, no, es dolor de crecimiento, pero le sacas una placa y ya ves pues una lesión ósea, tienes que entrar a biopsiar por lo menos y descartar un osteomosteoide, que es también muy común y muy incapacitante, ¿ya? Básicamente eso es con los tumores de estirpe benigno, que menos mal son los más frecuentes, ¿ya? Pero también tenemos los tumores malignos, como ya les dije, el más frecuente es el mieloma, la metástasis ósea, ¿no? Que viene a priori de próstata, ¿ya? Pero si hablamos de los malignos, y si hablamos del maligno primario, el más frecuente es el mieloma múltiple o mieloma óseo, ¿ya? Es el más frecuente. Pregunta ahora último de examen de residentado. Viene entre 40 y 60 años y la mayor característica es el aumento de calcio sérico, o sea, hay hipercalcemia,
hipercalcemia, ¿ya? Entonces, este mieloma múltiple, perdón, genera muchas veces osteoporosis, ¿ya? Osteoporosis y te da entonces fracturas patológicas, ¿ya? Entonces, esta osteoporosis se da porque la parte de los osteoclastos siempre está de manera activa, ¿no? Se producen muchos osteoclastos y genera pues mucho recambio. Y por último, un debilitamiento óseo importante. ¿Dónde se da más? En cráneo y en columna, también y en esternón, ¿ya? En esternón, o sea, en hueso plano, ¿ya? Las lesiones son como sacabocados, ¿no? Como unos pequeños agujeros, como si hubieran sacado una biopsia de ahí, se llama eso de sacabocado, ¿no? Entonces, vino creo en el examen de residentado que un paciente tenía una lesión o tenía hipercalcemia, ¿no? Y pensamos en un mieloma múltiple, perdón, o mieloma óseo. ¿De dónde va a sacar la muestra? De un hueso plano. En la mayoría de ellos, de esternón. ¿Ya? El segundo tumor maligno más frecuente es el osteosarcoma. ¿Ya? Es el agresivo segundo más frecuente y es de característica bimodal bimodal. O sea, se da en la infancia entre 10 a los 25 años o cuando son ya adultos, entre los 50 y 60 años. Este tumor es un maldito porque el 98% tiene metástasis pulmonares ya al momento del diagnóstico. O sea, el paciente llega lamentablemente ya avanzado. No se dan cuenta de nada, es silencioso. No hay dolor, no hay molestia. Cuando llega por un dolor a nivel básicamente del fémur, a nivel del fémur distal o de tibia proximal, ya hizo metástasis a pulmón. Ya más del 50% es a rodilla, en rodilla, como en este caso, tibia proximal o fémur distal. ¿Ya? Y llegan con un dolor importante. Cuando le sacamos exámenes séricos, vamos a tener que la fosfatasa alcalina está elevada y también el DHL, la lactato deshidrogenasa también está elevada. Acá están los lugares que les había comentado. Y cuando saquemos una radiografía, vamos a tener pues reacciones periósticas, ¿no? Reacciones del periósteo. Estas reacciones pueden ser en sol naciente, como vemos esto de aquí, que es como un enmarañado de la cortical, de la parte, perdón, perióstica, o también el famoso triángulo de Cotman, ¿no? Que es una apertura del periósteo, ya con una lesión a nivel de la médula ósea, ¿ya? Y también pues hay otra que es una, como fuego en hierba, ¿no? Con una osteolisis. El tratamiento de un osteosarcoma es quirúrgico, es la amputación o la resección total del tumor. Si un tumor que todavía no afecta la articulación o está recién en inicios, hay que sacar ese tumor. Si es que ese tumor invalida o genera mucho, ya generó mucho daño, se termina amputando, respetando los márgenes óseos de 2 centímetros aproximadamente y viendo pues que no haya ninguna afectación ganglionar cerca al tejido remanente, ¿ya? Y luego pues se le da quimioterapia. Luego, el tercer tumor agresivo más frecuente es el sarcoma de Ewing, y ese tumor es el más frecuente en el niño, ¿ya? En el niño. Se da más o menos de 10 a 30 años y la ubicación es de diáfisis femoral, pelvis o también en huesos largos, ¿ya? Genera un dolor importante, por eso siempre a los niños hay que sacar una radiografía y cuando al tumor ya se le comienza a estudiar, hay una translocación del T11 y T22. Cuando sacamos una radiografía, vamos a ver la reacción perióstica, ¿no? Este es el hueso es el perióstico y cuando reacciona, es la reacción en capas de cebolla. Lo bueno de ese tumor, que es radiosensible, o sea, que responde bien a la radioterapia cuando es detectado a tiempo. Sin embargo, lo ideal es hacer cirugía de resección, radioterapia y quimioterapia. ¿Ya? Sarcoma de Ewing. Acá no tienen que olvidar la translocación T11 y T22, pediátrico, capas de cebolla, déficit femoral. ¿Ya? Que ha venido como pregunta.
Y por último tenemos al condrosarcoma, que es el tumor maligno cuarto en frecuencia, no es un tumor muy común, es un tumor de estirpe o de origen cartilaginoso, en el cual se da básicamente entre los 30 y 60 años de edad. Lo malo de ese tumor es que es resistente a la radioterapia y a la quimioterapia, por eso es maligno, súper maligno. Y básicamente pues se da en la cintura axial. Cuando nosotros sacamos una radiografía, vamos a tener una reacción perióstica, la famosa en sal y pimientas o en palomitas, ¿no? Como son como moteados ahí. Y pues vamos a tener la lesión en fémur proximal, húmero proximal o pelvis, ¿ya?